el día de hoy vamos a hablar de tres importantes, ¿sí? Y de pronto una adicional que aplica mucho para ustedes. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el plan de emergencia siempre va a ser como esa guía de respuesta, ¿sí? Y nosotros no solo hablamos de plan de emergencia, sino de contingencia. No solo se trata de saber cómo vamos a responder a la emergencia, evacuar, sino también cómo vamos a normalizar la operación, ¿sí? Que a eso nosotros le conocemos como contingencia. Entonces, ¿cuánto tiempo se requiere para normalizar la operación? Depende muchísimo de la emergencia. No es lo mismo la normalización de sismo que la normalización de incendio, que la normalización de emergencias médicas o sustancias químicas por inundación. Un plan de emergencia siempre va a estar muy ligado, sobre todo al tipo de entorno en el que nosotros estemos. No es lo mismo estar en Bogotá o responder una emergencia en Bogotá que en Santa Marta, o en Cartagena, o en Manizales, ¿sí? Porque eso tiene que ver no solo con partes o accidentes tecnológicos que se puedan dar en la organización, sino con eventos naturales, como bien lo decía la compañera. Entonces, ¿cuál es lo ideal o el alcance que tenga y que se vele por la vida del ser humano, por los recursos materiales, por generar un clima y una cultura de cuidado y prevención de ustedes como trabajadores? Si bien es claro, se cuenta con brigadistas, ¿sí? Pero como trabajadores también tenemos una responsabilidad, eso es como todo, ¿sí? Porque de una u otra manera, porque se les pide, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, la participación obligatoria de que nos tomemos en serio cuando estamos desarrollando un simulacro. Porque si cuando desarrollamos un simulacro, la gente se pone a hablar, sale despacio, yo no participo en eso con qué pereza, pero resulta que cuando sucede algún tipo de fenómeno natural, hasta el pueblo terminan saliendo a la calle. Y sabe esto. Entonces, por eso es importante que participemos en eso. No es solo aplica, digamos, en nuestra parte laboral, sino también en casa. En casa también tenemos que aprender a ubicar y a dar como ese nivel de respuesta a la hora de que suceda algún fenómeno, ¿sí? No solo el tema de sismos, sabemos responder en tema de incendios, emergencia médica, sustancias químicas. Entonces todo cuenta. Si acá no les van a hablar de inundación o de estos temas de otros fenómenos naturales, porque realmente pues acá en la zona de Bogotá no aplica, ¿sí? Pero pues sí es importante que lo sepamos manejar. Entonces empecemos por ese punto. Siempre vamos a tener una responsabilidad, y no solo el plan de emergencia se va a manejar porque apliquemos un marco legal, ¿sí? Porque eso es obligación de la organización, sino también por velar o por disminuir las consecuencias de pérdida de vida humana. Dentro de la emergencia nosotros conocemos tres niveles de emergencia, que es leve, moderado y grave. Cuando hablamos de ese leve, por ejemplo, podemos tener un sismo de menor magnitud que nos movió, solo tuvimos que evacuar, normalizar, mientras que moderado ya puede haber un pequeño daño de infraestructura. Sin embargo, el grave, digamos, ya cobra vidas, ya en este caso afecta temas de infraestructura, afecta muchísimas cosas, y las normalizaciones son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos tener en cuenta este tema. Que dentro del tema, nosotros siempre vamos a tener un tema documental que puede ser expuesto en este caso por cartelera, ¿sí? No medianamente, digamos, muchas veces no se socializa y no todos están. Entonces la obligación que es de ustedes como trabajadores. Buenas noches. La obligación también es leer la cartelera, ¿sí? No esperemos que el de seguridad y salud esté todo el tiempo, oiga, leyó, es que yo no sé. Sí, claro, yo entiendo que de una u otra manera estamos cumpliendo labores, pero también es de obligación leer lo que se expone, porque para eso existe la comunicación verbal y escrita. Entonces, seamos un poco más de atentos y tengamos un poco más de atención al detalle de ustedes, porque hay información que de una u otra manera nos compete a todos nosotros. Entonces, empecemos por ese punto. Dentro de este tema del plan de emergencia, muy buenos días. Dentro de este plan de emergencia tenemos 4 temas
supremamente importantes. Uno, el tema de evacuación, primeros auxilios, camillaje y extintores. Esto para que empecemos a tener en cuenta. Si bien es claro, la organización va a contar con una brigada. ¿Quiénes son los brigadistas? Sin miedo, levanten la mano. Listo. ¿Conocen sus responsabilidades? ¿Cuáles son? En mi caso es revisar que todas las personas estén bajo seguridad, de que salgamos todos, en calma, pero que salgamos todos, contarnos a ver si estamos todos, bien. Revisar que los muchachos revisen de que no quede nadie. Listo, ustedes cuentan con la brigada integral. Cuando nosotros hablamos de brigada, conocemos 4 tipos de brigada, que es la brigada de emergencia, brigada de comunicación, brigada de incendios y una brigada adicional. Dependiendo del alcance de la organización o lo grande que sea, pues muchas veces se puede dividir en 4 brigadas diferentes. Sin embargo, si son organizaciones que son medianas, micro, pequeñas y medianas empresas, normalmente siempre van a ser brigadas integrales que tienen que saber manejar los 4 temas: comunicación, incendios, primeros auxilios y evacuación. ¿Estamos claros? Pero lo ideal es que ustedes como trabajadores conozcan a sus brigadistas. Yo entiendo que de pronto pueden haber personas nuevas, que eso es natural cuando llega alguien, pero lo importante es que también nos juntemos y sepamos manejar o sepamos quiénes son las personas, porque acá es muy importante conocer roles y responsabilidades. Como sabemos, ahorita el 22 de octubre se genera el tema de simulacro, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tema de simulacro, pues necesitamos la participación activa de todas las organizaciones, porque el simulacro siempre va a ser de uno de los temas más importantes, que es sismo, ¿sí? Entonces, que no todos conozcamos los brigadistas. Compañeros, ¿todos conocen sus brigadistas o necesitan terminar de conocerlos para presentarlos hoy? Correcto, sí. ¿Sí? ¿Todos los conocen? No todos. Entonces, lo ideal es que hoy, en un ratico, vamos a hacer otra pequeña socialización para que ustedes conozcan sus brigadistas y tengan claros que a la hora que se efectúe se genere un canal de que conozcamos roles y responsabilidades, porque si no conocemos nuestros brigadistas, posiblemente podemos llegar a tomar malas decisiones o podemos generar, realizar acciones que le pertenecen a ellos. Si bien es claro el rol del brigadista, ¿cuál es? Como lo decía la compañera, que en este caso es generar la comunicación, que en este caso es el llamado a la calma en el momento que se empiece a generar una evacuación, que si llegamos a un punto de encuentro, ellos conocen el punto de encuentro, se va a llamar a lista a todas las personas. Son los únicos que pueden volver por una persona a la organización en caso de que no esté. Ninguno más, por favor, no nos los demos de salvadores o de que es que yo puedo hacer, no. El brigadista es el que tiene esa responsabilidad. ¿Listo? Porque es que a veces cuando desconocemos algo, entonces queremos hacer más y terminamos haciendo menos. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Entonces iniciamos con el tema de evacuación. Si bien es claro, los brigadistas y seguridad y salud conocen los planos, ustedes como trabajadores también deben conocer esos planos, ¿sí? Y esos planos se ubican por número, en este caso de infraestructura. ¿En dónde están ubicados los planos? ¿Señor? En la entrada. Entrada. ¿Dónde más? Pasillos. Listo. Lo ideal es que no lo veamos solo como una señalética de cumplimiento, sino que nosotros leamos, por este lugar puedo evacuar, o ya sé, si el brigadista me dice dónde debo evacuar. Evidentemente ustedes no tienen ascensor, pero esto también aplica para la propiedad horizontal. Cuando están evacuando no se puede hacer uso de ascensores porque pueden haber fallas eléctricas y la gente puede quedar encerrada. Podemos tener una emergencia médica, por ejemplo, por personas que pueden presentar hiperventilación porque les dio en este caso una ansiedad, ¿sí? O un pánico, entonces esa gente se vuelve poco controlable. Por eso se pide que no se utilicen ascensores, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿sabemos actuar en un sismo?
Cuando sentimos un sismo, ¿qué es lo que pasó hace unos meses? Que nos levantaron a las 8 de la mañana. Salen corriendo. Conservar la calma. Y no la conservan. Ah, bueno. Porque lo primero que decimos es, en una evacuación siempre se van a escuchar dos pitos o dos comunicaciones que pueden ser por alarma, sonora o por pito. ¿Conocemos para qué sirven los dos tiempos de pito o alarma? Sismo y incendio. Hay dos tiempos de alarma. Normalmente en la evacuación de sismo, de incendio, de tema de derrame de sustancias químicas, la evacuación de sismo debe ser de 2 a 3 minutos. La de incendio debe ser como mínimo en 3 minutos. ¿Sí? Debería ser en menos, pero es que el factor varía dependiendo cómo esté el conato de emergencia. ¿Ya? Si es derrame de sustancia química, 3 minutos. El tema de emergencia médica no aplica una evacuación como tal, es muy diferente el parámetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera alarma del sismo normalmente suena para que busquemos un triángulo de la vida. Cuando nosotros hablamos del triángulo de la vida, es buscar esos lugares seguros para cubrirnos, o en este caso cubrirnos con el brazo o una mochila, lo que es la cabeza y el cuello, ¿sí? Si estamos en un sismo medianamente leve o moderado. Si ya estamos en un sismo de mayor magnitud, evidentemente pues lo ideal es buscar escritorios o lugares rígidos que me protejan a mí. Porque le llega a caer una infraestructura y de nada le sirvió haberse cubierto, haberse cuidado con los brazos en la mochila. Le cayó y ya nada que hacer. ¿Sí? Es muy importante que empecemos a tener en cuenta este tema. Ya después de cumplir esa primera alarma para buscar ese triángulo de la vida, como lo conocemos, desde defensa civil, los bomberos y demás, pues evidentemente la segunda alarma es de evacuación. ¿Sí? Cuando usted en la empresa lo están evacuando, los brigadistas son los que van a dar la señal. ¿Sí? Que en este caso es para que ustedes salgan y vayan al punto de encuentro. ¿El punto de encuentro dónde es? Exacto. Ya en el punto de encuentro, los brigadistas son los que cuentan con una lista para llamarlos a todos. Y vuelvo y reitero, si falta alguna persona, el brigadista es el único que puede volver a la zona a buscar a la persona que haya hecho falta. Ya sea porque le dio ansiedad, ya sea porque le generó algún primer auxilio. ¿Sí? En el caso de incendio, la evacuación se da por CONACH, porque es importante que sepamos en qué momento evacuar incendios. Porque resulta y pasa que aunque contemos con una infraestructura antiincendios, que es toda esa red roja que ustedes ven en algunos lugares, muchas veces hay químicos o elementos que pueden reaccionar al agua y generar un conato mucho más grande. ¿Ya? El incendio se puede volver incontrolable de 3 a 5 minutos, pues ya se empieza a declarar básicamente un conato incontrolable y ya es cuando entran las entidades de emergencia. ¿Sí? ¿Qué es la idea de la evacuación? Lo que pasa es que se requiere que se evacúe porque se va a activar extintores. La cuestión con el extintor es el agente químico que tiene. A mí no me conviene que ninguna persona se encuentre si hay que interactúe con ese polvo, porque me puede generar una afección respiratoria. ¿Sí? Que puede afectar a la persona y le puede derivar alguna enfermedad, lo puede comprometer. Entonces lo ideal es que evacúen. ¿Sí? Pero el tema acá es el manejo de extintor. Ustedes sabían que a pesar de que contemos con una brigada, también es importante que ustedes sepan activar el extintor. ¿Por qué creen? Porque no se sabe en qué momento se puede presentar una emergencia y por qué reaccionar inmediatamente. Exacto, porque si el brigadista no está cerca para activarlo, pues evidentemente ustedes por lo menos es lo mínimo que deben saber manejar para controlar el conato. Si bien es claro, el conato debe ir en dirección a base de fuego y debemos saber cómo apagar, aunque es mucho más fácil el manejo del conato en este tipo de espacios confinados que en la parte externa, por factores de viento, porque de una u otra manera es mucho más, o da lugar a que el conato sea mucho más grande afuera, ¿sí? Porque hay muchos. Normalmente los extintores siempre se van a adecuar al sitio o a las necesidades del sitio. Tenemos 5 tipos de extintores, A, B, C, E, K.
¿sí? Y hay uno que es el multipropósito que tiene A, B y C, que cumple 3 funciones si el lugar tiene 3 características del extintor, de los extintores A, B y C. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros posiblemente estamos, por ejemplo, en una emergencia como sismo, posiblemente se nos puede dar algo o un tema llamado primeros auxilios por emergencia médica. Cuando nosotros hablamos de emergencia médica, no solo hablamos de los accidentes laborales, podemos hablar en este caso de desmayados. Si, por ejemplo, en evacuación posiblemente hay un desmayado, les sugiero que si pueden hacer ese simulacro con un desmayado para saber cómo manejarlo mucho mejor. Porque a veces la gente se desmaya porque pierde la ventilación, porque se le baja la circulación por susto, etc. Posiblemente podemos tener un fracturado también. Y resulta que pasa que en este tipo de emergencias se pueden presentar muchas cosas: heridos, fracturados, personas con accidente de columna, ¿sí? Entonces, son como los que se pueden dar. ¿Sí? Si nosotros tenemos un desmayado, nosotros digamos, por ejemplo, primeros auxilios, para que lo sepan, pues esa primera respuesta que se da para disminuir el comprometer la vida de la persona mientras llegan las entidades de emergencia. ¿Sí? Ahí es donde ustedes como brigadistas deben activar la comunicación interna con seguridad y salud para después de eso generar una comunicación externa. ¿Sí? Cuando nosotros ya hemos generado comunicación externa, pues se va a dar el primer auxilio a la persona dependiendo de la necesidad. ¿Sí? Normalmente no es lo mismo atender a un desmayado que a un fracturado, que a un herido y demás. ¿Sí? Entonces debemos saber cómo vamos a caminar. ¡Ojo! Si usted no aguanta sangre, quítese de ahí. No me sirve que, digamos en este caso, miembros amputados se van desmayando, les da asco, entran en pánico y ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que deben tener los primeros respondientes? Pues deben tener callo para atender este tipo de novedades. Y lo digo porque es que a mí ya me ha tocado atender a amputados y aparte un desmayado, pues imagínense. Esto es de responsabilidad, eso no es un juego. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos desmayados, ¿qué es el primer chequeo que tenemos que generar sobre la persona afectada? Tiene muchísimos factores. Uno, pulso, respiración, quizás temperatura febril, y si sabemos tomar presión arterial, pues presión arterial. Sin embargo, presión arterial pues no es que se realice mucho dentro, no se tiene un tensiómetro como tal, entonces es difícil. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tomar el pulso, tomar la respiración. ¿Sí? ¿Cómo lo tomamos? Tenemos 5 puntos. Uno en el cuello, en el brazo, ¿sí? Tenemos en la ingle, detrás de la rodilla y en los tobillos. Esos son los 5 puntos que nosotros conocemos como 5 puntos del corazón. Normalmente donde más se siente en este caso, pues es en el cuello o en el brazo o en la ingle. ¿Sí? Donde ustedes lo tomen en esos 5 puntos se va a sentir, sin embargo donde más se siente es acá en la parte del cuello. Quien lo toma en este caso pues debe hacer unas presiones con estos 2 dedos, ¿sí? En esas partes para poder sentir. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Lo tomamos de esta manera, porque el hecho de tensionar nos permite sentirlo más, ¿sí? A veces, digamos, si ustedes mismos se toman el pulso sin hacer fuerza, pues no se van a sentir el pulso, ¿sí? Entonces, cambia la dinámica. En el tema deben tener de 60 a 80 pulsaciones por minuto, ¿sí? Si hablamos de respiración, normalmente en adultos está entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Si la persona no responde, aplicamos un RCP. Si está inconsciente, ojo, porque si la persona está consciente, usted me la aplica un RCP, me le puede generar algún cuadro médico. Entonces, solo si no tiene signos vitales, se aplica RCP, que es reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esa reanimación cardiopulmonar? Ubicamos en la parte del pecho, ¿sí? Y hacemos de 100 a 120 presiones por minuto dando respiración boca a boca, ¿sí? Entonces es muy importante dar. ¿Cómo podemos dar esa respiración boca a boca o cómo podemos atender a la persona? Haciendo uso de los elementos de protección personal, que son gafas, guantes y tapabocas.
Muchas veces para poder dar respiración hacemos uso de algo que ustedes le van a quedar que poco saben, y es con un condón. ¿Saben ustedes que el condón tiene 7 tipos de usos en el botiquín? Sí. Normalmente la persona que da la respiración boca a boca, ¿qué debe hacer? Cortar el condón, cubrir la boca totalmente a la persona. Todos me miran asombrados. No, tranquilos, hay cosas que uno desconoce el por qué. Entonces, aquí las explicamos. ¿Sí? Que tenemos una persona, digamos, si no tiene signos vitales. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos el condón, le cubrimos bien a la boca a la persona, abrimos un huequito y le damos respiración boca a boca. Tenemos que escuchar si la respiración les llega a los pulmones o si no hay algo que posiblemente le puede estar obstruyendo, que ahorita vamos a explicar un poquito el tema. ¿Sí? Solo se aplica si la persona no tiene signos vitales. Si tiene signos vitales, puede ser un desmayo. Normalmente un desmayado es una persona que se le baja la presión y la circulación de la cabeza y la oxigenación. Eso es lo que hace que una persona se desmaye, se desplome. Entonces a este tipo de personas, como hay que atenderlas, uno le hace todo el chequeo, que no vayan a tener fracturas, que no vayan a, digamos, a presentar algún cuadro, ¿sí? Sino se escucha, se está respirando, y si tiene pulso, en este caso lo que se debe hacer es quitarle las joyas, quitarle todo lo que le apriete, desabrochar la ropa y subirle los pies a la persona para recuperación. Normalmente este tipo de enfermedad dura de 3 a 5 minutos y recuperación de 10 a 15 minutos a la persona, que se le hace el seguimiento médico, ¿sí? Y reportar en este caso, que puede darse por muchos temas. Es muy importante que tengamos en cuenta este tema. En el caso, digamos, de maniobra RCP, que yo lo estaba explicando ahorita, si nosotros no escuchamos que la respiración le pueda llegar a la persona a los pulmones, porque posiblemente le puede estar, no sé, obstruyendo algo que no podemos ver, se le aplica una maniobra de Heishi, ¿sí? Que la maniobra de Heishi es la diferencia del RCP, se tiene que ubicar en esa parte de abajo del externón, de esta manera, sobre la persona. Si está en el piso, tiene que hacérsele como una J invertida. Ahorita nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Si la persona está levantada y consciente, se la aplica la maniobra de Heishi, pero la persona va a estar detrás para que pueda extraer mientras llega la entidad de emergencia. ¿Estamos? Dentro de ese tema, posiblemente en medio de la actuación se puede dar una herida, ¿sí? Porque resulta que se cortó con algo, resulta que pasó alguna novedad. Dependiendo del corte, pues ¿qué hacer? Si es una laceración pequeña, un corte pequeño, de desinfectar, de hacer el seguimiento y de cubrir la zona, pues para evitar infecciones. Si ya es un corte grande, que eso pasa en situaciones muy extremas, ¿sí? Posiblemente que tenga un corte en el brazo profundo, ¿qué es lo que hace el brigadista? Debe hacer uso de las gasas o apósitos o la toalla higiénica. ¿Ustedes saben que la toalla higiénica se ve como apósito? Y es mucho más eficiente, ¿sí? Sin embargo, si no contamos con la toalla higiénica, lo que debemos hacer es el uso de gasas hasta que la sangre tranque. En el caso del brazo, se debe poner en una posición antigravitacional para que la circulación disminuya y la aplicación de un torniquete. Esto es el caso extremo, ¿sí? Y normalmente se aplica en zonas rurales, pero tiene que ser en un caso demasiadamente extremo. Un torniquete mal puesto no puede comprometer el miembro de la persona. Entonces, ojo con las decisiones. Por eso es importante que el primer respondiente sea el que atiende este tema y que quienes atiendan primeros auxilios sean personas certificadas, ¿sí? A veces nosotros, por querer hacer más, hacemos menos. Entonces, por eso es importante que se conozcan los roles y responsabilidades, ¿sí? Si tenemos a una persona fracturada, pues en este caso tenemos unas férulas para poder ponerle a la persona y camillar. Creo que ¿sí? son Solo se camilla si la persona tiene un miembro comprometido que no le permita movilizarse. Mira, creo que son estas. Estas son. Están en dos materiales, ¿sí? Están en este tipo de plástico o pueden estar en aluminio, pero siempre usándolo dependiendo como el tema.
Si es un brazo fracturado, pues lo ideal en este caso es que le pongan la pelota a la persona y la postura, o en este caso la posición que la coloquen, siempre va a ser en esta posición. ¿Sí? Todo este tipo de cosas no solo se dan en accidentes laborales, eso se puede dar en sí solo. Y lo que estoy diciendo es real. Porque la persona se cayó, porque se puso a correr, por eso se les pide que por favor salgan con calma. ¿Ya? Porque usted no sabe qué tipo de accidente pueda provocar. Que por ejemplo en medio de esa novedad, ejemplo sismo, tuvimos a una persona que tuvo una caída y se golpeó la cabeza. ¿Sí? Entonces en ese caso toca revisar sobre todo si la cabeza no pudo tener algún tipo de contusión que le pueda haber fracturado el cráneo. Cuando nosotros vemos una fractura craneal, normalmente se le hunde el hueso a la persona. Si está, digamos, lúcida, en este caso de que tenga una fractura craneal, la persona respira, se le va a hundir la cabeza. Por eso, digamos, es la atención, esta atención sí o sí tiene que ser muy eficiente. ¿Sí? Muy importante que tengamos en cuenta este tema. Dentro de este tema, como yo les decía, camillaje. El camillaje solo se va a aplicar a las personas que tengan comprometida la vida, que estén inconscientes, que de una u otra manera, pero para poder camillar es muy importante cubrir, o en este caso, proteger la cabeza. Y más si tenemos alguna sospecha de una fractura que haya tenido en el cuello, es muy importante ponerle el cuello. No se le puede mover la cabeza de una manera brusca, pero sí se le debe proteger el cuello a la persona. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de eso, nosotros creeríamos que solo toca una parte, pero pues lastimosamente yo he tenido, yo no le daba oportunidad. He tenido como la cuestión de participar en este tipo de cosas y la verdad no es nada grave. ¿Sí? Entonces, las decisiones que nosotros tomemos pueden perder la vida de una persona. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Camillaje como tal, podemos tener dos maneras de camillar. ¿Sí? Que en este caso podemos tener esta camilla, ya ahorita les vamos a mostrar para que todos vean más o menos cómo es que nosotros camillamos y por qué se debe proteger en esta parte o en este tema los brazos, sea una posición de recuperación. ¿Sí? Muy importante. Si la persona tuvo interacción con sustancia química, porque ustedes hacen manejo de sustancia química, este primer auxilio, pues que sale un poquito del tema de las novedades, ¿sí? Pero sí entra el tema del plan, del tema de las emergencias médicas. ¿Qué es lo que debe hacer? Si le cae en la zona de los ojos, debe lavarse como mínimo entre 15 y 20 minutos con agua corriente, limpia. Que el balde, que el agua no, tiene que ser agua totalmente limpia hasta que le salga. Lo mismo en cualquiera de las zonas afectadas. ¿Sí? El brigal está ahí presente, claro. ¿Sí? Entonces 15 a 20 minutos de lavado y si requiere atención médica, pues generar la atención médica. ¿Sí? Pero siempre se va a generar en cualquier tipo. Si hay una persona que, por ejemplo, le puede dar un tema de coma diabético, porque esto entra dentro del tema de las emergencias médicas y dentro del plan de emergencia. Normalmente ese tipo de personas parecen borrachas. Ellos van marcados que cargar sus medicamentos, por eso digamos la organización cuenta con sus fichas técnicas en este caso. ¿Sí? Entonces normalmente uno como lo reconoce, porque digamos en este caso parecen borrachos, empiezan a hablar como así. ¿Sí? Entonces importante. Que posiblemente digamos podemos tener una persona con fractura de columna en medio de un tema de sismo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos eso no la podemos mover. Lo único que podemos es cubrir el cuello a la persona y estar ahí presente para ella mientras llega la entidad de emergencia. Donde nosotros movamos mal a la persona la podemos dejar hasta cuadraplégica. Entonces con ellos sí toca tener mucho cuidado. Que por ejemplo, tenemos un desmayado en incendio. ¿Sí? No se vayan a poner a buscar la camilla, porque ahí de una vez se van quemando. A la persona se le debe sacar en este caso arrastrada, pero de las axilas. Y la persona que la saque, la debe sacar de esta manera. ¿Ya? Ahorita les muestro. ¿Sí? Lo mismo si nosotros estamos evacuando con incendio. Cuando ustedes se les pide evacuación por incendio, con acto ya declarado, incendio declarado,
lo que deben hacer es cubrirse esta zona con un trapo o con algo que no les permita la interacción con el humo. ¿Sí? Yo creo que ustedes se dan cuenta, si ustedes han hecho asados y están al lado de ese humo, ¿qué pasa? Se ahogan, empiezan a toser. Así la interacción sea mínima, pero empiezan a toser, ¿verdad? En un incendio, en espacio confinado, lo ideal es que ustedes se cubran, salgan y deben salir de esta manera, ¿sí? Porque el humo ya puede posiblemente estar acá, nada parado, siempre saliendo y cubriendo la cabeza. ¿Listo? Que por ejemplo, como les decía, manejo de extintores. Todos deben saber manejar extintores. Que es que la brigada no, todos tienen que saber manejar extintores para poder manejar el tipo de novedad. ¿Listo? Entonces, lo ideal acá, ¿qué es? No, es que nos queda tiempo, vamos a hacer el simulacro. Tenemos el tiempo. Claro. Entonces nos vamos a parar. Señores, quienes son, digamos, en este caso, antes de que se me olvide, quienes en este caso son vendedores que están, digamos, visitando sitios, por favor, pidan la información a la empresa, ¿sí? Porque ellos allá le van a decir a usted, uno, porque usted es una parte interesada de ellos, una parte interesada externa, pero finalmente está interactuando, que usted conozca las normas de seguridad, que usted conozca a los brigadistas, que usted sepa cuáles son los roles de la entidad que usted está, y no que lo vaya a tomar de sorpresa alguna situación en donde usted, bueno, ¿yo qué hago? No. Pidan la información en caso que no se la den. Normalmente las empresas, antes de ir a hacer visitas, ellos le piden a uno la planilla de aportes sociales, por ejemplo, y aparte de eso le mandan la inducción del sistema de gestión. Y ahí en esa parte pues toca el tema del plan de emergencia, que hacer en caso de, importante que genere comunicación con su coordinador de seguridad y salud en caso de novedades para saber qué toma decisiones. Lo mismo la parte de bodegueros, que conozcan su plan de emergencia. Sea pequeño o grande el sitio, por favor conozcan el plan de emergencia, generen la comunicación. ¿Listo? Importante porque ustedes también les llega a pasar algo y uno no sabe, y uno, bueno, ¿y qué se me hizo este muchacho? Entonces, importante la toma de decisiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un pequeño simulacro, ¿sí? Reitero, este va a ser conciso. Mínimo 2 minutos, la idea es que vamos a tomar el tiempo. Pero vamos a tener una novedad de desmayado y un ansioso. Y manejar un ansioso, la verdad, no se lo recomienda a nadie si no tiene paciencia. Una vez dice usted, ¿cómo me puede manejar un ansioso? No, yo no un cachetado. ¿Cómo me va a hacer eso? O sea, calma, no. Uno, lo que pasa es que cuando una persona le da un cuadro de ansiedad, la persona puede hiperventilar y se puede desmayar. Si usted no lo calma de un cachetado, pues también se me va a desmayar. Y segundo, pues son 2 tipos de primeros auxilios que se deben presentar. Pero créame que con un cachetado no me lo va a calmar, lo va a enloquecer más. A veces este tipo de personas entran en un shock, ¿sí? Y se pueden exponer hasta en un lado que uno no los encuentra. Entonces, ojo cómo manejamos estas situaciones, porque con cachetadones no, creo que no es la mejor manera. Con ellos toca en este caso paciencia, guiarlos para poderlos sacar, porque es que muchas veces si usted se desespera también, la persona hasta puede tomar malas decisiones porque en ese momento no encuentran la salida, en ese momento lo único que ven es de dónde tirarse para salvarse, y yo creo que ya hemos visto bastantes casos de gente que se termina suicidando después de una situación de sí. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a tomar el tiempo, lo voy a tomar con 2 tiempos de pito. ¿Listo? Para que generemos la evacuación y se llegue al punto del puerto. ¿Qué situación vamos a tener, señores brigadistas, para que se hagan a un lado? Un desmayado. No sé quién quiere hacer el desmayado. Y lo vamos a hacer 1 con sismo y 2 con incendio. ¿Quién quiere hacer el desmayado? Pero no, sin pena, venga.
4 brigadistas, solo que otros 3 no levantaron la mano, pero han recibido capacitación. David Yate, Díaz, Leosvaldo y Cindy. Leosvaldo. Por favor, acá al frente. Cindy, es que fue la muchacha, Cindy. Leosvaldo, Díaz Calderón Párense los brigadistas. y David Yate. Chicos, miren, yo les voy a decir una cosa. David Yate. Y lo voy a decir más allá del chiste y de la situación chistosa. Señores, yo soy de defensa civil y a mí me ha tocado vivir situaciones un poquito agrias con el tema de sismos. Porque es que a veces la gente no se lo toma en serio o pena. Acá no se trata de pena. Acá se trata de que nosotros con lo que hagamos hoy vamos a hacer una toma de decisiones de las cosas que se deben mejorar. En una situación real a nadie le puede dar pena. En una situación real la gente corre, la gente se desespera. Entonces, por favor, yo les recomiendo que por favor nos tomemos en serio el simulacro, porque es que esto no es un juego cuando es una situación real. ¿Listo? Es por bienestar de ustedes. Para nosotros, y se los voy a hablar como una persona de defensa civil, para nosotros es importante la vida del ser humano. Pero si ustedes no se toman en serio, después terminan corriendo como locos, tomando malas decisiones, y ahí es donde se ven las consecuencias. No solo hoy, el 22, todo se toma en serio. ¿Estamos? Entonces, necesito que escojan los brigadistas algún desmayado del público. Pero hay voluntario que Listo, vamos a hacer un simulacro, en este caso con sismo, yo no peso mucho. y él va a ser el desmayado. Tenemos dos, vamos a hacer uno con incendio también. ¿Listo? Ese tiene que ser un nivel de respuesta de 3 minutos, que todos se evacúen. ¿Listo? Pero ya saben, seguir las indicaciones, buscar, el primer pito es para buscar el triángulo de la vida. Vamos a hacer de cuenta que acá hay muebles y hay ventanas y objetos. Los muebles están acá dentro, acá centrados. Entonces, nosotros cómo vamos a buscar o identificar el triángulo de la vida. ¿Listo? Si hay vidrios acá al lado, importante que no se hagan al lado los vidrios o los objetos que estén al lado, porque eso me puede ocasionar algún tipo de accidente. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Yo me voy a hacer allá atrás y evidentemente los brigadistas ya saben en el segundo pito qué hacer, ¿verdad? A tomarles el tiempo. Con la paletica y el botiquín nada más. Primer pito para buscar el triángulo de la vida. Yasmin, abra puerta y dirija la salida.
Es que ella no puede hacer fuerza, entonces. ¿Cómo? Que comiencen a contarse ellos, 1, 2, 3, me imagino. ¿Qué dijo ella? Pasar lista, pero no hay lista. Ahí para la lista que hacemos. Pero no hay lista. Todo que ¿Numerado? numerado. Pero o sea, para el día de ese día, Sí, ahí sí tenemos la lista. cada pronto tiene su lista. Y cada uno investiga el nombre. Y así es como, digamos, por ejemplo, podemos tener la lista, ¿sí? Y saber quién falta. Como cada uno es de una planta, cada uno agrupe su planta. ¿Sí? Sí, usted es de una planta, agrupe su grupo. Y los cuentos o que me den el nombre. Que te den el nombre para ver si están todos. O sea, tú tienes que verificar si están todos. Ay, doña Carmen. Usted verifica y usted dice, me falta fulano, porque aquí falta uno. Listo. ¿Completo? Completo. ¿Para dónde van ellos? Y se ve que ellos no prestaron atención. ¿Ah? ¿Para dónde van ellos? Que ellos no prestaron atención si ellos no son los brigadistas. Pero es para ayudar a sacar a Karen. Pero la No, señora eso lo dijo que hacen los sí, brigadistas. solamente los brigadistas. Yo le ayudo en su parte. Sí. Es que ella tiene un problema en el hombro. Que no prestaron atención. Ahí tienen que cubrir. Por eso nosotros la vez pasada pues manejamos así. Porque la vez pasada no podíamos llevar a otras personas. Correcto. Gaspar. ¿Eso va a preguntarle algo, no? A lo callado no se va a responder. Si el nombre. Dice, como estamos en un sismo, sí toca camillar. Y a veces Pero bueno. tiene signos vitales, sí, toca camillar. Si las puertas están así, ya bájense de esas. Con la cabeza. A veces le echan como algo por la... Porque de esta manera a nosotros, digamos, nos es más segura en vez de hacer esto, porque se le puede resbalar la cabeza. Si usted coge a la persona, debajo, usted le sienta acá y acá.
pueden ir solo de la diferencia. Y los cabecitas. ¿Listo? Vayan abriendo por favor la camilla. No es necesario que le quiten todo. Luego quítenle una mitad y quítale esta parte. No le quites el cuello. Ah, ya entendí que me quitaron. Necesito que le cuiden el cuello. Pero Listo, la respuesta tiene que ser rápida. quitarle uno para montar. Solo uno. Se le Solo quita uno, no es necesario quitar los dos, chicos. Quiten solo eso. Y quítale esto acá. Ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Levántame la cabecita no tan alto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? A la persona, yo lo voy a coger, voy a levantar de acá. ¿Listo? De acá. Así. Y téngamela acá usted. Listo, de medio lado. Le va a meter bien esa camilla mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a la persona que llegue a la mitad. Así. ¿Listo? Recuerden la posición. Esto tiene una cola. Vamos a pegar la idea de las manos siempre que esa sea esa parte. ¿Listo? ¿Ya está en el incendio? Sí. Así. Bien. Se termina de grabar. Sí, la idea Para ayudarle. ¿Qué vamos a hacer? Somos los cuatro. Se tiene que subir en 3 tiempos. Yo estoy aquí. Cabeza, por favor, que se tiene que enamorar la cabeza. El Incay me va Porque esto, ¿cómo es esto? Para eso más fácil. Así, esa es la postura fila. Entonces, primero tienen que llegar acá. Se lo van a poner acá, a la derecha. La rodilla un poquito más ancha. ¿Listo? Entonces, 1, 2, al tiempo. Y 3. ¿Listo? Salgan. Vamos a llevarlo allá. No, primero lo que va a salir son los pies. ¿Sale? Nunca me sacan primero los pies. ¿Listo? Él está desmayado, solo está desmayado. ¿Listo? Acá lo vamos a abrir. Que después que le circule. Buena atención. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En este caso, ya le solté la ropa. ¿Sí? Como él solo está desmayado, se le suben los pies de esta manera. ¿Por qué creen que se le suben los pies de esta manera? Para que la circulación se recupere y él se pueda recuperar. ¿Listo? Le toma de 3 a 5 minutos y de recuperación general 10. Entonces se le dejan los pies de esta manera, no así, ojo, así. En caso de que no responda, no tenga signos vitales porque ya si no tocamos el RCP, nosotros lo hacemos de esta manera.
y hacia allá. No le puedo hacer porque lo puedo comprometer, pero ¿qué hacemos? Hacia allá, por la ubicación del corazón. ¿Listo? Que le estoy dando respiración a él. Y resulta pasa que estoy escuchando que le está obstruyendo. Aquí es donde aplicamos algo que llamamos maniobra de Heichel. La maniobra de Heichel va debajo del externón. Eso sí la va a sentir. Y, ¿sí la sintió? Sí, sí está acostado porque normalmente una persona ahogada termina pálida. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Eso es lo que nosotros hacemos. Acá no cuentan con DEA o desfibrilador, pues solamente si no responde al RCP se utiliza el DEA. El DEA es un aparato que bota corriente eléctrica y que debe saberse manipular. La persona que lo manipule pone 4 parches, 2 acá, 2 acá. Al cargarlo se tiene que alejar para que la descarga solo sea la persona. Si usted se me queda al lado del DEA cogiendo el DEA, es visita segura a San Pedro. Y 2 visitando a San Pedro no me conviene. Entonces, lejito. ¿Listo? Párate. Aprovecha a dormir. Ojo. Si la persona se está ahogando, antes de continuar, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Normalmente se cogen ahogados que no lo encuentran, debajo del externón y... Tranquilo, ya. Sí, básicamente eso es lo que hacemos hasta que llegue la entidad de emergencia, pero la idea es que la persona bote lo que le esté obstruyendo si la encontramos consciente, ¿sí? Pero hay 2 maneras de hacerlo. Si está desmayado, ya vieron, es la misma maniobra, pero es más fácil si está consciente la persona. ¿Listo? Esto aplica también para la casa. Volvamos todos al sitio. Estamos con incendio. Pensé que era Nicolás. ¿En serio? Nos quedan por ahí 10 minutos. Les voy a explicar que la incendio ya terminamos. Listo. Por el tiempo, digamos, por la ubicación, el tiempo de respuesta fue de 1 minuto y 36 segundos. Eso es un buen tiempo de respuesta. Sin embargo, recomendaciones. Cuando les digan, a veces no se dice triángulo de la vida cuando estamos en ese momento. Cuando yo les pedí que el triángulo de la vida, el primer pito de la gente, yo les expliqué. Imagínense que tenemos vidrios acá al lado. ¿Qué hubiera pasado cuando esos vidrios se rompen? Y la mayoría se hizo acá. Y la explicación yo fui clara. Sitios, digamos, como mesas, están acá centradas. ¿Qué debieron haber buscado? Hay que, digamos, y eso les digo porque en una situación real les hubiera pasado lo mismo. Y si hubiéramos estado en una emergencia grave, los vidrios se rompen, hay que... Entonces, ojo con el triángulo de la vida.
Suena la primera sirena, suena el pito, le están dando el aviso, busque un lugar donde cubrirse que sea lo más sólido posible. Nada de ventanas con vidrio, nada donde estén objetos sueltos. Porque es que lo importante es la vida de ustedes. ¿Ya? A diferencia, tenemos en este caso incendio. El incendio se puede dar por cortocircuito, ¿ya? Se puede dar porque tenemos, por ejemplo, un árbol ahí cerca, cuestiones naturales, uno no sabe, ¿sí? Que tenemos, digamos, en este caso sobrecargado una multitoma, se puede dar un incendio. Resulta y pasa que, vamos a poner un ejemplo, que no lo vamos a repetir. Resulta y pasa que estamos en un incendio y la persona no supo manejar el extintor. Entonces ya eso se da con un incendio declarado. Estamos esperando a la entidad de emergencia, se les da aviso para que por favor evacúe. Cuando una persona está desmayada, que la encontramos, ven tú para acá. Ya quedaste el muñeco de prueba. Acuéstate. Cuando todo sale adecuado y encontramos un desmayado, aquí la camilla pasa a ser un 0 a la izquierda, porque de aquí a que me camille, pues voy a tener 2 incinerados aparte. Entonces no me conviene tener el movimiento carne rostizada al mismo tiempo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un desmayado por incendio para entrar? La única manera de sacarlo en este caso no es de los pies, porque usted me le puede golpear la cabeza. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? O los bomberos en este caso, ellos aplican otra maniobra. Cogemos a la persona de esta manera, la levantamos, la cogemos de esta manera, pilas porque la postura es importante, y la sacamos arrastrada. Eso es lo que hacemos nosotros. Los bomberos en este caso, ¿qué es lo que hacen? Si ellos encuentran una zona que esté lejos del incendio, ellos lo que hacen es esto. Y siempre velando por cuidarle la cabeza. Gracias. Pilas. Los bomberos cogen a la persona, ¿sí? La arrastran, la cogen de esta manera, la levantan. ¿Sí puede? Tienen que tener fuerza. ¿Qué es lo que hacen ellos? Mira, se lo cogen. Agachense. Tiene fuerza. 72. Normalmente eso solo lo pueden hacer los bomberos. Ustedes solo no tienen que agarrar acá las escenas y sacan. Ahí no se puede poner que a los pues porque no le puede generar un traumatismo craneal. Entonces saquen. ¿Sí? Si a la camilla, déjenlo por siempre. Saquen. ¿Cómo se llama? Porque es que estamos entrenando por la vida del ser humano. Miren, muchachos, yo he tenido situaciones fuertes. Y si uno les pide que se tomen en serio esto, es pensar no solo aquí en el trabajo, en la casa. A veces nosotros nos sentimos tan seguros en casa que el día que pasa algo quedamos. Yo he tenido que tener niños ahogados y no es chévere. Tenemos que revivir prácticamente una vez una niña. Si una persona no sabe tomar decisiones, puede matar a otra persona. Y eso lo digo por un caso práctico que tuvimos, por eso. Y ya les voy a decir por qué ya van a quedar
Un paramédico junior que se acaba de graduar, ellos tienen una potestad similar a los médicos, ¿sí? Pero tienen que dar unos primeros auxilios más completos. Ellos recogieron a un señor con un cuchillo clavado. ¿Usted sabe quién es ese muchacho? No, no supo reaccionar y agarró el cuchillo donde el señor tenía clavado y se lo sacó. ¿Usted sabe qué le dijo el otro paramédico? Y yo sé que son palabras burdas. Me disculpa. Hola, Brutus, ¿usted qué hizo? ¿Sabe qué hizo el chino? Porque hizo un clavado. ¡Ah! ¿Usted sabe las consecuencias que tuvo ese muchacho? Uno, mató al otro. Y dos, el muchacho se dañó la carrera, se dañó la vida y quedó en la cárcel un montón de años y todavía se metiendo. Por eso les digo que la toma de decisiones es muy importante. Sí, los brigadistas les están dando una orden, por favor, tómense en serio. Yo sé que es un simulacro, pero miren, el día que sucedió y las veces que ha tentado, la gente corre, la gente se tira, la gente sale a morir en la calle porque no sabe cómo actuar. Y esto es una chistoso. Para la hora que sucede eso, todo el mundo que hace, básicamente Dios mío pidiéndole a Dios perdón. Entonces, ojo, tómense esto porque es seguridad de ustedes. Y digo seguridad porque yo creo que en casa si llega a pasar una novedad que no son los que lo esperan. Su familia. Tomémonos en serio esas cosas. Porque si a veces yo veo, ¿qué crees? Yo para que participo en eso. Ay, qué manera. Yo he tenido que atender hasta casos de primeros auxilios de gente amputada. Por eso les digo, si no tienen el callo, quizás el tiempo de allá que venga ahí muy desmayado. Entonces, pilas. El 22 de octubre es el simulacro. Por favor, tómenselo en serio. Y eso les ayuda a tomar respuestas. Si hubiéramos hecho el simulacro allá, nos hubiéramos demorado prácticamente los 3 minutos bajando todo. Acá tenemos una respuesta de 36. Ahora, ¿cómo va a ser allá? Ya saben, los dos tiempos de alarma. Primero es para buscar el triángulo de la vida. ¿Cuál es el triángulo de la vida? Resguardarse. Listo. ¿Cómo se resguarda? Bajo un estricto posición fetal. Listo, es azul. ¿Cuál más? Cubriéndose con el brazo, la cabeza o con la mochila, lo que es el cuello y la cabeza, que es la parte principal. Si no saben los primeros auxilios, porque yo sé que el enfermo va a quedar de salud. Oiga, yo no sé primeros auxilios, pero a mi compañero, mire. Yo sé que eso solo es cuestión de una persona certificada, pero por lo menos genere la comunicación. Tenemos celular, porque el celular no lo usamos para nada, ¿o sí? El celular prácticamente por poquito le ponemos a dormir al lado de nosotros como un bebé. Y mentiras no estoy diciendo. ¿Qué pasó ya? Entonces, generen la comunicación. Es peor no hacer algo, o por lo menos comunicar, ¿sí? ¿Sí? Es peor no hacer nada, que por lo menos generar la comunicación. Porque si nos digamos que eso nos permite salvaguardar una toma de decisiones. Que las brigadistas ya saben, comunicación con seguridad y salud. Es muy necesario ustedes muchachos. Entonces, creo que ya se acabó el tiempo, señores, muchas gracias. Realmente espero que les haya quedado claro. Por favor, tomen un poco más de conciencia y nada, felicidades. Gracias. Gracias.